Olis. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Distancia? Hola, profe, Sí, sí, profe. se escucha. Sí, se escucha. Te escuchamos. De 10. Hola, ¿alguien que pueda seguir hablando por el tema del volumen? ¿Distancia? Sí, profe. ¿Se Bien, escucha? bien, ahí las escuchamos bien. ¿Sí? Volvemos a la realidad. Gracias, Humberto. Bueno. Distancia. Recién estamos haciendo una aclaración vinculada con la respuesta del formulario de seguimiento. Había 3 grandes preguntas que en realidad respondió correcto menos del 50%. Estaban referidas a sistema de registración, en donde se les preguntaba a qué sistema de registración pertenecían los submayores. ¿Sí? Los submayores pueden estar en cualquiera de los sistemas de registración. O sea, que la respuesta era centralizado o descentralizado. No era una o la otra, sino que está en los dos. La diferencia de los sistemas de registración la hacen los subdiarios. Si existe subdiarios, el sistema es descentralizado. Si no existen, ¿sí?, es centralizado, independientemente de si existen o no los submayores. Eso aclaración. La otra aclaración estaba vinculada con la obtención del saldo de las cuentas elementales diferenciales de egreso. La forma de obtención del saldo de las cuentas de egreso es sumando todos los movimientos del debe, ya que las cuentas de egreso acumulan al debe, siempre teniendo en cuenta la ecuación fundamental y el desglose que hacemos para saber cuáles son las cuentas que se debitan. Las cuentas que se debitan son las de egreso, las cuentas de los activos iniciales, más todo incremento de activo, como así también la disminución de pasivo. Todo eso se debita siempre. Y si ustedes ven el correlato al haber, ¿sí?, no tienen una disminución de egresos, sino que la contrapartida siempre va a ser una cuenta de ingreso. Podría ocurrir por ahí que tengamos algún error y si la corregimos en el mismo ejercicio, vamos a utilizar la misma cuenta de egreso, pero eso es si existe algún error. ¿Está claro? Bien. Y la otra pregunta, la tercera, y que tenían, digamos, también inconveniente, es aquella que está vinculada con los informes contables. Es decir, cuando estamos en la tercera etapa, esa tercera etapa tiene 2 acciones,
que habíamos dicho, la reelaboración y la comunicación. La reelaboración, ¿qué comprendía? Preparar esa información. ¿Qué otra cosa hacíamos? Controlarla, la revisamos y hacíamos ajustes. Esa, todo un proceso interno. Y luego viene la segunda gran etapa, que es la comunicación. ¿Está claro? Esa comunicación que implica justamente exponer esos estados contables y hacérselos conocer a determinados usuarios. La pregunta iba ahí, ¿quiénes son los usuarios de la información contable? Y los usuarios que habíamos visto y que ustedes lo tenían en una diapositiva eran usuarios externos, podían ser internos, usuarios finales y examinadores. Que habíamos dicho que los usuarios externos son aquellos que en definitiva toman decisiones en función a esa información brindada, los internos que pueden ser la misma administración de la organización, los examinadores decíamos que podían ser terceros entes interesados en la información, como por ejemplo ARCA, ¿sí? O ex-AFIP, Comisión Nacional de Valores, entre otros. ¿Estamos? Puede ser también, hay otros institutos especiales para cooperativas, por ejemplo, lo que es el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, el INAC, ¿sí? Que también son entidades que controlan y regulan a las entidades específicas y que pueden estar interesados. La Inspección de Sociedades Jurídicas, Inspección de Personal Jurídica, es decir, hay varias organizaciones que pertenecen al Estado que están interesadas en esa información. Y por último, teníamos usuarios finales, aquellos que en definitiva no toman decisiones, pero sí información tiene determinada utilidad, como por ejemplo hacer una investigación, hacer un análisis de tendencia, en función a determinados datos que puedan estar investigando alguien en particular. Yo les comenté que en la universidad hay personas que lo que hacen justamente es investigar variables que están vinculadas con que, ya sea con la contabilidad o cuestiones, digamos, que hacen a cuestiones económicas, financieras, indicadores, ¿sí? Podemos hacer todo un análisis. Ustedes seguramente, cripto. A ver, ¿a ustedes les suenan criptomonedas? ¿Quiénes son? A ver, ¿qué están en ese mundo? Levanten la mano quienes alguna vez vieron algo de criptomonedas. ¿Bien? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, para los que han visto un poco de eso, van a ver y seguramente... ¿Y la bolsa? ¿Alguien? ¿Acciones, títulos? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, son pocos en realidad, pero los pocos seguramente que han visto que muchas personas hacen análisis técnico o análisis fundamental. ¿Sí? Eso que se llama análisis técnico y análisis fundamental, en definitiva, el análisis técnico va más por una filosofía por ahí de chartismo, es decir, qué pasa, cuál es la tendencia de ahora, cuestiones estadísticas, y las personas que hacen análisis fundamental van justamente más por los indicadores que pueden elaborar en función a qué? A la información contable. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Compro o vendo? ¿Cuál es la tendencia de esta empresa? ¿Va a ganar plata a futuro o va a perder plata? ¿Está claro? Entonces, de ahí es la importancia de esta materia. Por eso es lo importante el producto final. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan comprender, que todo este camino que vamos a recorrer son aplicar técnicas y principios para poder elaborar información que le sirve a quién. Yo dije usuarios externos. ¿Quiénes son? Inversores. El que opera en bolsa, el que va a comprar una acción, el que va a comprar esto, o en criptomoneda, que está analizando un determinado proyecto, quiere saber cuán sustentable es su negocio. ¿Para qué? Para que en realidad le genere beneficio. Ya sea a través de qué? Capitalizando el valor ese o que les pueda generar resultados que le va a distribuir. Esos resultados que va a distribuir, cuando nosotros hablamos que el patrimonio neto está conformado por autogeneración de fondos, en definitiva, ¿eso qué es? Resultado, ganancia. ¿Qué hace con esa ganancia? En los entes sin fines de lucro, para potenciar la organización, el fin que tiene. Pero en los entes con fines de lucro, una empresa, por ejemplo, ¿cuál? Nombren una, cualquiera. Mercado Libre, por ejemplo. Si gana plata,
y tiene una política de distribución de dividendos, ¿a quién le va a distribuir? A sus propietarios. Y ustedes, si compraron acciones en bolsa, van a recibir su partecita. ¿Está claro? Y en función a eso, ustedes también van a decidir si sigo invirtiendo en esa empresa o no, porque tiene proyección de futuro o no. Vieron que nosotros hablamos de un principio, empresa en marcha. ¿Y empresa en marcha qué significa? Que tiene proyección de futuro, no que se fue a la quiebra, sino que va a seguir que trabajando, mejorando, generando valor. ¿Está? Y el generar valor es justamente eso, aumentar el patrimonio neto. Aumentar el patrimonio neto, ¿para quién? ¿De quién es el patrimonio neto? De los dueños, de los propietarios, de los accionistas, de los inversionistas. Los socios. El nombre que le demos de acuerdo al tipo de persona jurídica. En definitiva, de ahí es la importancia de conocer los informes y conocer quiénes son los usuarios. ¿Está claro? ¿Interesa? ¿Vamos entendiendo por qué la materia? ¿Por qué ustedes ven contabilidad? ¿Sí? Por eso, para eso sirve. Y porque no es que la usen ustedes, sino que en realidad tiene mucha trascendencia el uso. Los invito. Busquen, por ejemplo, hay varias páginas, pero alguien... Yahoo Finance, o sea, finanzas. Busquen una empresa conocida que cotiza en bolsa y busquen ¿qué? La información de su balance de un estado de resultado, por ejemplo. Y hagan una lectura. Ustedes lo van a poder distinguir. Ya con la clasificación que nosotros hemos visto, o diferentes clasificaciones desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las actividades que realicen, o lo que sea, ustedes pueden empezar a identificar. ¿Estamos? Miren eso. Y eso si ustedes lo miran y pueden identificar determinadas cosas, lo que van a estar haciendo en definitiva es una especie de análisis fundamental. Podrían también hacer un análisis técnico, pero el análisis técnico lo tienen que hacer por otro lado. Y lo tienen que hacer con la información que da generalmente el mercado de valores. ¿Qué está pasando con esto? Las tendencias, esto, hay varias cosas. Pero si ustedes miran la publicación de los balances, que van a ver que los balances y la información está publicada por trimestre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas empresas cotizan en bolsa. ¿Sí? Más allá que la bolsa no sea la Argentina, sino que sea la bolsa de Estados Unidos. Cualquier bolsa. Ustedes tienen bolsa en todos los países. Lo que pasa es que las bolsas son más importantes de acuerdo a la economía de cada país. Las bolsas, por ejemplo, cuando ustedes comienzan a ver, ¿de dónde comienzan? Comienza primero la bolsa de Japón. Entonces, todo el mundo empieza a ver qué pasó en Japón, después qué pasó en China, después qué pasó en Europa. ¿Por qué? Por una cuestión de diferencia horaria. Entonces, de esa manera van viendo todo el mundo que va pasando las diferentes cotizaciones. Entonces dice, hay caída en la bolsa en el Nikkei, dicen, el índice Nikkei, ¿está? En la bolsa de Japón. Bueno, entonces eso ya comienza el mundo con una percepción de las cosas que está pasando. Pero ahí hay mucha influencia de muchos factores, que no precisamente es del análisis fundamental. Acá lo que nosotros estamos enseñando es una contabilidad, ¿para qué? Para hacer ese análisis, no para hacer un análisis técnico. Van a tener otras materias para hacer un análisis técnico o chartistas si lo miran puramente de los gráficos. ¿Está? ¿Bien? ¿Interesó eso o no? ¿Tiene valor? ¿Sí? Perfecto. Bien. A ver si les interesa la contabilidad. Bien. Volvamos. En la clase anterior hablamos de costos, ya lo diferenciamos, que costos podemos tener dos tipos de costos. ¿Sí? El costo consumido y el costo consumir. Cuando hablamos del costo consumir, ¿qué dijimos? Cuidado acá, porque esto en realidad no está afectando el patrimonio neto, sino que el costo consumir es una inversión que luego, cuando se transforma en consumido, ahí sí va a afectar el patrimonio neto. Entonces ahí empezamos a hablar, en definitiva, ¿de qué? De los gastos, de los costos consumidos y de los egresos. Los egresos que dijimos, que los egresos en definitiva son aquellos que representan deducciones de los ingresos o que son gastos o costos que alteran ¿qué? Alteran, modifican que el aporte de los propietarios, o sea, el patrimonio neto, o sea, que tiene impacto. Entonces, de ahí es que después empezamos a hablar de ganancias, generar valor. ¿Qué queremos? Que los ingresos sean más altos que los egresos.
Si eso fuese al revés, ¿qué vamos a tener? Pérdida. No vamos a tener autogeneración de fondos, sino que lo que vamos a tener es que el patrimonio neto se nos achica. Entonces, por eso, que si volvemos a lo otro, ¿qué queremos? Una empresa en marcha y que en definitiva genere valor, porque ese es el objetivo de la organización, generar utilidades. Siempre, toda organización quiere generar valor. La diferencia está que con las que fines de lucro genera ganancias para distribuir entre los propietarios. Las sin fines de lucro, en realidad lo utiliza para mejorar o cumplir, digamos, generar valor desde el punto de vista de su objetivo. Un club de fútbol, ¿qué quiere? Es decir, que si está en la liga, no sé, a ver los futboleros. Quiere llegar no sé, al Nacional A, al Primera A, lo que sea. ¿Está claro? Quiere ir ascendiendo, tiene un objetivo. Y para eso que tiene que generar recursos para poder tener un sistema. ¿Y para qué? Para tener los mejores recursos humanos que permitan justamente lograr este objetivo. En definitiva, ¿es eso o no? ¿Sí? Bueno, la empresa es con otra faceta, quiere generar dinero, obviamente con determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Dónde lo veremos? Y después veremos. Ustedes ven en el mundo hoy que si estamos en una carrera armamentística, hay gente que por una cuestión de ética no va a invertir en una empresa que genera armas. Después juega todo, pero en definitiva, lo que pretenden las empresas es generar valor. ¿Sí? Bien. ¿Para quién? Para sus propietarios. Bien. Y algo importante que no tenemos que dejar de perder de vista es que decíamos que había costo, o podemos decir egresos, que están vinculados con ¿qué? Con ingresos, otros que están vinculados con el tiempo, y hay otros que no se vinculan con ninguno de los dos, por lo tanto, los imputamos cuando los conocemos. Esto es importantísimo. Ustedes ya vieron un práctico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vieron un práctico, vieron que adquirían determinados elementos. Al adquirir determinados elementos, en ese momento se produce algún tipo de egreso o costo consumido? No. Ustedes recién van a comenzar a ver esta actividad cuando en la unidad 5, en donde comenzamos a hablar de venta. Si yo tengo una empresa comercial, cuando realizo la venta, ¿qué tengo que hacer? Atribuir en el ingreso. Y en ese caso, el costo de venta de esa mercadería, ¿sí? El costo del bien vendido, está vinculado con ese ingreso, por lo tanto, en ese momento voy a reconocer a ese egreso. Entonces, esto sería un caso, pero también está el otro caso que es justamente o se relaciona con el tiempo, en donde ahí tienen los ejemplos, intereses, sueldos, alquileres, que ya hemos hablado. Pero eso siempre hay que tenerlo muy presente. Entonces, y en este caso, cuando nosotros hablamos de la pauta de asignación, también tenemos que tener muy presente que esa atribución del ingreso, ¿cuándo se produce? Se produce cuando el ingreso está realizado. ¿Eso está vinculado con qué? Cuando existe ¿qué? La transferencia de la propiedad. Yo, vendedor, cuando le transfiero la propiedad a la otra persona, doy, ¿por qué? Por realizado el ingreso. Si está realizado el ingreso, significa que transferir la propiedad, ¿eso con qué se verifica jurídicamente? Con la tradición o la entrega de la cosa, que decimos que esa entrega de la cosa es el hecho sustancial para que el ingreso se considere que está realizado. Por eso es que decimos que el principio de realizado es parte del devengado, porque el realizado es para los ingresos y el devengado es para los egresos. ¿Está? Es parte, o sea, el devengado es como el costo. ¿Sí? Es más grande, ¿sí? En definitiva, yo también puedo decir, el ingreso está devengado. ¿Está? ¿Por qué? Porque el realizado es parte del devengado. Genéricamente, devengado estamos todo bien. Pero, si ustedes lo pueden diferenciar bien y lo pueden apropiar mejor, ingreso, hablamos de ingresos realizados, y en el caso de los egresos, devengados. Bien, costos, gastos, bien. ¿Qué puede ocurrir? Que en este caso, como estamos en incorporación de bienes, lo que tenemos es que cuando yo compro un bien, ¿qué puede ocurrir? Es decir, de acuerdo a la condición que lo adquiera, como contrapartida, ¿qué es lo que voy a tener? No solamente, ¿sí?, que me ingrese un recurso, sino como contrapartida, ¿qué puede ocurrir en función a cómo lo adquiera? Si lo adquiero a contado es una cosa, si lo adquiero a plazo es otra. Entonces, ¿qué tenemos?
que pueda aumentar un pasivo, por ejemplo, proveedores, que es no documentado, puede aumentar un pasivo documentado, por ejemplo, si tengo un pagaré, ¿qué diré? Documentos a pagar. Si entrego un cheque de pago diferido, diré que cheque pago diferido a pagar, valga la redundancia. Si entrego efectivo, ¿qué se me va a ir? Un recurso que lo tendremos en la cuenta caja, ¿sí? Y si pago en efectivo. Y si entrego un cheque, que acá dice inmediato, o sea, un cheque corriente, en ese caso, ¿qué me va a disminuir? La cuenta en donde yo almacené ese dinero, que generalmente llamamos banco. ¿Está? Podemos tener, y yo le mencioné que también podíamos asumir esas deudas con o sin garantías. Las garantías pueden ser que una persona me avale, ¿sí? O pueden ser garantías reales que dijimos que puedo ¿qué? Prendar o hipotecar un bien. Si lo prendamos, decimos que hablamos de bienes muebles. Si lo hipotecamos, hablamos de bienes inmuebles. Y ustedes lo van a ver, es decir, quieren comprar y vamos a la persona física, no vamos a una empresa, quieren comprar una propiedad, van al banco y piden un préstamo hipotecario a ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, bien, yo te presto el dinero, pero como garantía, ¿nosotros qué ponemos? Esa vivienda que hemos adquirido. Entonces, todo eso consta en la escritura, en donde dice que yo le debo tanto dinero a tal banco, pero todo figura en la escritura. Y eso es que la garantía hipotecaria, un inmueble. Los barcos de gran porte también tienen, ¿sí? O se pueden ofrecer como garantía hipotecaria, a pesar de que son bienes que se mueven, ¿sí? Hay una diferencia normativa que lo establece. Bien, por otro lado, hablamos de incorporación. Cuando hablamos de este costo de incorporación, o sea, este costo a consumir, ¿sí? Porque cuando nosotros, recuerdan, hablamos de costo, dijimos, bueno, vamos a hablar más que un egreso, vamos a hablar de una inversión. Entonces yo cuando adquiero mercadería, el kiosco, golosina, ¿sí? En realidad, ¿qué registro? Si la adquiero en efectivo, ¿qué digo? Bueno, me aumenta ¿qué? Un recurso, mercadería, y si la pago en efectivo, se me va un recurso que es el dinero en efectivo. Entonces, de esa manera hago el asiento contable, con dos cuentas, una la vamos a llamar mercadería y la otra la vamos a llamar caja. Entonces, debito la cuenta mercadería, acredito la cuenta caja por 1.000 pesos. ¿Está claro? Entonces, ahí que tenemos dos cuentas que son elemental, patrimonial, de activo. Muy bien. ¿Sí? Hay una que aumenta y la otra que disminuye en la misma magnitud. Fíjense en que yo dije mercadería 1.000, caja 1.000. En la misma magnitud. Entonces, ahí no existe ninguna cuenta de costo, de ingreso, perdón, o de gasto. Lo que yo tengo en ese caso es un costo a consumir. ¿Dónde está reflejado ese costo a consumir? En la cuenta de mercadería. ¿Sí? La mercadería es la que se va a consumir. ¿Cuándo se va a consumir? Cuando se produzca, en definitiva, este hecho sustancial, que es la, digamos, la venta, pero la venta jurídicamente, ¿cómo se perfecciona? Con la entrega. ¿Cómo transfiero la propiedad? Con la entrega. Ustedes cuando van al kiosco, ¿qué hace el kiosquero? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el caramelo es de ustedes? Cuando se lo puso en la mano. Y ustedes pagaron. ¿Está? O sea, ustedes al tenerlo en la mano, en el bolsillo, donde sea, en la bolsita que se va, es de su propiedad. ¿Está claro? Entonces, en ese momento, jurídicamente se perfecciona ¿con qué? Con la tradición. Tradición o entrega de la cosa, es lo mismo. ¿Está? Eso se perfecciona jurídicamente. Bien. Pero cuando yo lo adquiero, acá tengo el tema, es decir, ¿cuál es el valor que tiene que tener esta mercadería? ¿Qué valor le voy a dar? Porque ustedes recuerden que nosotros estamos hablando de recursos propios, ¿se acuerdan? Volvamos a la unidad 1 y 2. Nosotros hablamos de qué? Que en la contabilidad íbamos a hablar, cuando hablamos de este lado, cuando hablamos de esto sobre todo, íbamos a hablar de recursos, pero en particular en la contabilidad, recursos propios. En economía, ¿sí? Hablamos de recursos, pero propios y ajenos. Sí. A ver, volvamos de nuevo.
¿Se acuerdan que nosotros partimos de una igualdad? La igualdad era recursos igual a fuentes. Y las fuentes las dividíamos en tercero y propias. Estas, las propias, son el patrimonio neto. Los recursos, en definitiva, son los bienes y derechos de propiedad, ¿sí?, del ente. ¿Está? Bienes y derechos. La definición después más amplia, de acuerdo a la normativa, pero en general, ustedes lo van en los libros básicos, bienes y derechos de propiedad del ente. De ahí es que sean recursos propios. Entonces, cuando yo hice mercadería caja, esa mercadería es un recurso propio del ente. El ente, ¿qué es? Todo lo que es o existe o puede existir. En definitiva, cuando yo diga ente, es cualquier organización, con o sin fines de lucro, la que ustedes quieran. Un club, una empresa, lo que sea. Después lo vamos a ver mucho del punto de vista de la empresa, pero en definitiva, el ente es eso. ¿Está claro? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, digo, bueno, pero estos recursos, ¿qué valor tienen? Entonces acá tenemos reglas. ¿Y cuál es la regla? La regla es que... Silencio. La regla es que lo debo incorporar ¿a qué? Al precio de contado, ¿sí? Excluyendo que, o sea que los componentes financieros explícitos e implícitos no son parte del valor, los impuestos recuperables, si fuera un impuesto no recuperable, sí va a ser parte del valor, ¿está? Y también debo segregar que las bonificaciones y descuentos que me realicen en el momento de compra. O sea, precio facturado menos todo esto, me debiera quedar ¿qué? El precio de contado. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá habíamos hablado de los componentes financieros explícitos e implícitos. Los explícitos, ¿sí? Dijimos que son aquellos que en definitiva están reflejados a través de una tasa de interés. Me dicen que si vos me demoras 30 días para pagarme, te voy a cobrar un 5% de interés. Eso es un componente explícito. Me están diciendo cuál es la tasa que me van a cobrar. Ahora, el implícito es aquel en donde hay una diferencia de precio. ¿Vieron esto que yo les comenté? Está el precio de lista y cuando preguntaban, che, pero si yo te pago ahora en efectivo, te hago una transferencia, ¿cuál es el precio? ¿Me cobra el mismo? Ah, no, te hago un 10% de descuento. Ah, entonces el precio de contado no era el de lista. El precio de contado era otro. Entonces, esa diferencia entre el precio de contado y ese precio de lista o otro precio a plazo, esa diferencia es el componente financiero implícito. ¿Por qué implícito? Porque no me refleja una tasa de interés, sino que me dan un valor que yo puedo sacar la tasa de interés, pero en definitiva, en principio, es un valor. Diferencia entre precio de contado y un precio financiado. Yo hago esa diferencia y me dice, bueno, son 1.000 pesos la diferencia, eso es un interés. Estos componentes financieros comprenden dos elementos. Sobreprecio por inflación, o sea, quieren cubrirse de la inflación, y la diferencia, ya sea positiva o negativa, va a ser una tasa de interés real. Esa tasa puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque lo que yo te cobre me puede alcanzar a cubrir la inflación o no. Entonces, cuando no me alcanza a cubrir la inflación, esa diferencia negativa se transforma en una tasa de interés real negativa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, esos son los elementos. Ustedes, en la próxima clase, ya van a ver un ejemplo en donde tienen componentes financieros bien detallados, si lo pago antes, si lo pago después, qué pasa o no, con qué. Ahí comienza a operar el vengamiento. ¿Se acuerdan que en otra clase vimos registración inmediata y diferida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, también es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a poner instante de captación. Cuando yo capto, es decir, tengo el comprobante. Vamos a decir que tenemos otro instante, que es el de registración, cuando yo anoto. Y vamos a hablar de otro instante que le vamos a llamar de devengamiento. ¿Bien? Vamos a un caso. Por ejemplo, ¿quiénes
no son de la ciudad. Vamos, levanten bien la mano, porque yo no los veo. No tengan miedo. Así. Bien, muchas personas. ¿Quiénes son los que alquilan una propiedad o comparten alquiler? Bien, perfecto. El alquiler del mes de agosto, ¿cuándo lo pagaron? Bien, muy bien, vamos, ese me gustó mejor, porque si me complica lo de... El primer día del mes su compañera pagó el alquiler de agosto. O sea, 1 del 8. O sea que, por lo que pagaste, ¿hasta cuándo podés estar? Muy bien, hasta el 31 del 8. Bien, ¿qué te dieron? ¿Te dieron un comprobante? Muy bien, le dieron un recibo, perfecto. O sea que ella tiene un recibo. Yo con ese recibo, ¿puedo captar el dato y registrarlo? ¿Puedo capturé o no? ¿Qué me dice el recibo? ¿Que pagó? ¿Tu nombre? Katy. Bien, Katy pagó. O sea que ella tiene el recibo, tiene la constancia, hubo un hecho financiero, porque en realidad no fue económico, porque fue un pago, ¿está? Porque el hecho económico lo vamos a tener en otro momento, ¿está? Pero eso está reflejando algo. Y yo ya tengo el documento, ese comprobante, ¿es fuente de qué? De datos. ¿Para qué? Para registrar. Por lo tanto, se va a transformar en un qué. Una fuente de dato procesable. ¿Bien? Entonces, ella puede hacer un asiento en su libro diario y decir, ¿sí? Lo siguiente. Alquileres pagados por adelantado, yo lo voy a hacer muy abreviado. ¿A qué? Acá. Supongo que pagó en efectivo. Pagó lo que sea. Yo pongo una cifra ridícula, pero pongo 30.000 pesos. Por eso, ridícula. Por eso dije ridícula, vil se dice jurídicamente. Bien, entonces, todo depende, porque a lo mejor estos 30.000 pesos representan 3.000 dólares, ¿viste cómo es? Depende de la época, lo que sea. Bien, hay que ver en qué contexto. Entonces, Katy, ella registró esto. ¿Cuándo? El 1 del 8. O sea que hizo alquileres pagados por adelantado. Cuando yo digo es porque acredita la otra cuenta, a caja por 30.000. Eso para que me escuchen los chicos por allá, porque no me van a ver el asiento que estoy haciendo. Bien, entonces, fíjense en que hay lo que coincide son estos dos momentos. ¿Por qué? Porque alquileres pagados por adelantado es una cuenta que, si la tienen que clasificar, muy bien, elemental patrimonial de activo, ¿sí? Y caja también. O sea que tengo un activo que aumenta y otro que disminuye. ¿Bien? Lo mismo que la compra. Entonces, si ustedes pueden ver, ese asiento no afecta el patrimonio neto, porque no toque ni ingreso ni egreso. Entonces, el momento de captación del dato con la registración es el mismo, 1 del 8. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, acá yo tengo que es un momento, si ustedes lo ven, en donde entre la captación del dato y el registro no hay diferimiento. Pero sí hay diferimiento ¿con qué? Con el devengamiento. Porque ¿cuándo se va a devengar el alquiler? El 31 del 8. Exacto, el 31 del 8. ¿Por qué? Porque en definitiva... Vence el derecho a usar. Exactamente, se venció el derecho a usarlo, yo ya lo usé, para tener derecho a seguir usando, voy a tener que pagar de nuevo. Bien, entonces ahí, dentro de las pautas que vimos, ¿cuál era? ¿La primera, la segunda y la tercera? Las que estaban acá. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? La B. Fíjense que dice, si no es posible vincular el costo con un ingreso determinado, deberá analizarse si éste se relaciona con algún periodo contable específico. Es la B. ¿Está claro? O sea,
transcurrió el tiempo y yo ahora ¿qué hago? ¿Qué registro hago? ¿Alquileres? ¿Alquileres pagados? Contra alquileres pagados por adelante. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Yo le voy a hacer alquileres pagados. ¿Por cuánto? Por los 30.000. Alquiler pagado, ¿qué cuenta es? Muy bien. Elemental diferencial de egreso. En este momento se ha producido que el devengamiento porque se cumplió con esta pauta. ¿Sí? O sea, hemos atribuido un costo o un egreso, es lo mismo, la técnica se aplica igual, ¿sí? Ya sea costo o gasto, costo consumido, obviamente. Me consumí, lo consumí. Acá, ¿qué pasaba? No lo había consumido, por eso lo había activado, era una inversión para mí. Lo consumí, al consumirlo, ¿qué pasó? Se me transformó en un egreso. ¿Bien? Y ahí, ¿qué pasa? Por eso, el momento de registración, o sea, captación y registro de esto, ¿sí? Difiere del devengamiento. El devengamiento de ese hecho es con posterioridad. ¿Cuándo? El 31 del 8. ¿Está? ¿Bien? ¿Podemos ver? O sea, ya hemos hablado de cuando adquirimos algo, cuál era el valor. Estamos hablando de, en este caso, que también en definitiva, a ver, un alquiler es necesario. Yo tengo el kiosco, tengo la golosina, pero así como también tengo la golosina, tengo gasto en qué? En electricidad, tengo el alquiler, ¿sí? El gasto que se da en gas, en pagar el honorario del profesional que me lleve un poco mis cuestiones contables, impositivas. ¿Sí? Tengo gastos que están vinculados, ¿sí? Que muchas veces no hay una vinculación directa, pero sí hacen a la actividad principal. Por eso ahí es cuando hablamos generalmente, es decir, si yo vendo el producto es costo del bien. Y cuando hablo del resto hablo de gastos. Algunos que prefieren decir que todos son gastos, ¿sí? Pero hay otros que quieren diferenciar que al costo del bien vendido o del servicio prestado, que está directamente vinculado con eso que yo transfiero, de aquellos gastos que son necesarios para realizar la actividad, pero que no tienen una vinculación o apropiación directa, le dicen. ¿Está? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cuando yo vendo la golosina, mira, hay una partecita, son los honorarios del contador. Nada, se va el bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, ¿cuánto me costó esta golosina? Y sí, está en la cuenta mercadería. ¿Está? Entonces, tengo una vinculación directa. ¿Estamos? Bien. Pero las reglas son esas que vimos allá, las tres. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo imputo o cuándo se me transforma en un egreso? Porque esto es lo que hace que justamente el patrimonio neto crezca o disminuya. ¿Sí? Es el que aumenta. Es decir, y eso es lo que en definitiva pretende la organización, generar valor. Entonces, ¿qué pretendemos? Que siempre los ingresos sean más altos que los egresos. ¿Vamos? Bien. Bueno, habíamos hablado de bonificaciones, descuentos. Esto lo volvieron a ver en la clase práctica, las profes se lo pusieron. En definitiva, siempre recuerden, bonificaciones, devoluciones son conceptos más económicos y cuando hablamos de descuentos son conceptos financieros. La diferencia ¿dónde está? Que si el descuento o bonificación me lo hacen en el mismo momento que yo compro, en ese caso ambos conceptos disminuyen el valor, ¿sí?, de lo facturado. ¿Está claro? Si fuese con posterioridad, el concepto ahí tiene un análisis distinto. ¿Por qué? Porque la bonificación es un concepto económico y el descuento un concepto financiero. Por lo tanto, el concepto económico, bonificación, me va a ¿qué? A disminuir el valor de incorporación del bien. O sea, que si me hacen una bonificación a la cuenta que yo voy a disminuir, va a ser a la que representa
el valor del bien. Por ejemplo, mercaderías, ¿sí? En el caso de que me hagan un descuento con posterioridad, en ese caso es un resultado financiero. Entonces, yo como hice una compra y me hacen un descuento con posterioridad, va a ser para mí un descuento ganado u obtenido. Es un ingreso, pero financiero. Ya no me afecta el valor del bien adquirido. ¿Está claro? ¿Sí? Y las bonificaciones generalmente, ¿por qué se hacen? Por conceptos comerciales. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy un mayorista, entonces tienen un tratamiento diferencial, entonces por comprar determinadas cantidades o por siempre comprar, me hacen, ¿sí?, una bonificación. ¿Está claro? En cambio, el concepto de descuento está vinculado con ¿qué? Mayormente con el pronto pago, ¿sí? Con el periodo de financiación. Pague ante lo previsto, te hago un descuento. En cambio, el concepto de bonificación está más vinculado con la cantidad, por ahí por fuera de temporada, es decir, pero es más comercial. ¿Sí? Bien. Y el otro concepto que es económico, porque es fácil de comprender, es la devolución. Si yo había imputado 10 unidades ese valor y devuelvo 2, en definitiva el valor va a disminuir, porque en realidad tengo que considerar 8 y no 10. ¿Sí? Entonces, generalmente, obviamente, la devolución va a ser cuando, genéricamente, cuando yo envíe la mercadería con el remito, lo más probable es que si no se ajusta a calidad o cantidad, quien la recibe la va a rechazar. ¿Está? Entonces, ahí puede que yo haga una devolución en ese mismo momento, pero también podría ser con posterioridad, porque puede que haya productos que en el momento, como están embalados, yo no pude verificar la calidad y después me doy el tiempo, justamente lo habré convenido con el proveedor, de abrir y verificar la calidad. Cuando encuentro que hay algo que no se ajusta a la calidad, lo más probable es que llamaré al proveedor, le diré, te envío esto de vuelta, y en función a eso, el proveedor va a emitir, ¿qué? Una nota de crédito en donde me va a reconocer esta devolución. Y esa devolución, ¿qué va a hacer? Esa cuenta de mercadería que yo tenía por 10, si devolví 2, en definitiva, voy a tener que disminuirla por 2. ¿Cuál va a ser el comprobante? La nota de crédito. ¿Sí? Bien. Bueno, siempre teniendo en cuenta que cuando yo voy a determinar el valor de incorporación, no solamente es el precio contado, dijimos que también debemos considerar todos aquellos gastos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido o utilizado. ¿Está? Entonces, si tenemos que seguros, fletes necesarios para que lleguen a mi depósito, todo eso no va a ir a una cuenta de egreso flete, sino que se va a incorporar, ¿dónde? Al valor del bien que he adquirido. Es decir, si yo tengo que pagar el flete de una mercadería que traigo de la ciudad de Córdoba, que me la envíen, esa factura va a ir directamente al valor de la mercadería y no se lo va a considerar como un gasto de flete, sino que directamente incrementando el valor del producto. ¿Está claro? Puede ocurrir con seguro. Siempre tiene que ser, ¿sí?, un gasto que sea necesario. A veces hay gastos que no lo son, por lo tanto no lo debo incorporar dentro del valor del producto, sino que lo considero como un gasto aparte. Si fuese, por ejemplo, un bien de uso, lo que puedo tener, por ejemplo, compré una máquina la cual me permite fabricar determinado producto, pero para ello necesito, por ejemplo, que vengan de fábrica, gente que los capacite y a los cuales yo tengo que pagar. Eso también va a formar parte del valor de la máquina. ¿Por qué? Porque es un gasto necesario para que esté en condiciones de ser usado. Porque si no, la máquina va a quedar ahí. Si el personal no la sabe usar, no la vamos a poder usar. La idea siempre es esa. Muchos por ahí consideran también, podría ser también carga y descarga. Supónganse en que llega a mi depósito, es un material pesado y yo necesito ya sea contratar un sampling, contratar a gente. Esos costos
que me genera esa descarga también van a formar parte del bien, no de un gasto adicional y por fuera, sino que van a formar parte de ese valor del bien. Una vez que esté en el depósito, ¿sí? Todo lo que sean gastos de almacenamiento, en general la doctrina considera que no forman parte del valor del bien, sino que son más gastos de comercialización. ¿Está? Entonces no formarían parte. Ahora, si hablamos de empresas que producen o transforman bienes, vamos a hablar de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar de qué, de comprar un bien y revenderlo, porque lo compro en ese estado y en ese estado lo vendo. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, una panadería, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo diferentes componentes que van a formar parte del valor de ese producto final. En una panadería, ¿qué producto final obtiene? Pan, vamos al típico, vamos al pan, ¿sí? Bien, hay varios productos, pero vamos al esencial, pan. Entonces, para poder producir eso, ¿qué necesitamos? Harina, aceite, sal, levadura, agua, ¿está? Perfecto. Todo eso es materia prima o insumo. Pero además, ¿qué necesitamos? Necesitamos máquinas, necesitamos gente que las opere, que trabaje, que las amase. Está claro. Utensilios también. Bien. Cuando yo, y otros elementos que muchas veces son indirectos. Puede ser el alquiler de la planta industrial, la electricidad, el sueldo del supervisor, o sea, hay otros elementos que son indirectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de empresas industriales, en general hablamos de tres componentes del costo, que vamos a tener materias primas, materiales o insumos, que vamos a tener mano de obra directa con el producto, es decir, el que está amasando esa mano de obra directa. También vamos a hablar de otros gastos indirectos como son, por ejemplo, el alquiler de la planta, es decir, de la panificadora, de las maquinarias que puede que yo alquile, de los costos, digamos, de la depreciación que tiene la maquinaria por el transcurso del tiempo y el uso. Todo eso, en definitiva, forman parte o van a formar parte de ese producto. ¿Qué puede ocurrir? En la panadería, digamos, el proceso es rápido, pero vale el ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Comenzamos a trabajar, de pronto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una masa. Pero ya no es harina, ni tampoco es pan. ¿Está claro? Cuando nos encontramos con eso, ya comenzamos a hablar de que es un producto en proceso. ¿Sí? Ustedes pueden segregar ahora la harina, el agua, la sal, la levadura, ¿lo pueden sacar? ¿Pueden recuperar la mano de obra? No lo pueden hacer. ¿Tienen pan? Tampoco. Entonces, el estado intermedio que ustedes van a tener es un producto en proceso. Sí, es cuantificable ¿con qué? Con la suma de estos tres. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque yo hago la sumatoria. ¿Cuánto le pusimos a la masa de harina? Claro, ¿está? Entonces yo tengo que tener un sistema de costeo que se llama, entonces en función a eso voy sumando las partes y yo llevo planillas y puedo determinar cuál es el valor del producto en proceso. Una vez que lo ponemos en el horno, ¿qué sacamos luego? Pan. Y el pan era nuestro objetivo de producto final, o sea que es el producto terminado. Entonces, la suma de ¿qué? La suma de estos tres, que luego fue producto en proceso, y este bollo de masa que metí en el horno, que está representado por un determinado costo, ¿sí? Se va a transformar en un producto terminado, producto final, ¿sí? ¿Qué se llama? Pan. Entonces, no es lo mismo que el otro. Mercadería, ¿qué hacemos? Mercadería entra, mercadería se va. Acá no. Acá entra harina, pan, sal, levadura, ¿está? Mano de obra, ¿sí? Porque tenemos personal. Hay otros gastos indirectos, esto como yo les mencioné. La suma de todo eso
¿sí? Nos lleva a un producto en proceso, que es esa masa, y esa masa va al horno y termina siendo pan, que es el producto terminal. Esto también lo van a ver en un ejercicio práctico, donde pueden ver esos pasajes, ¿sí? De cuándo de ser esa materia prima, ese insumo, se va a transformar en un producto proceso y luego en un producto terminal. Esto, en definitiva, así visto como empresa industrial, también ocurre en otras empresas. ¿Qué tipo de industria pueden encontrar este tipo de proceso? O no industria, otro tipo de actividad. ¿Se les ocurre? Por ejemplo, automotriz. Sí, totalmente. Es industrial. Pero ¿algún otro tipo? ¿La podrían ver a esto en la construcción? En la construcción también. Porque ustedes, ¿qué se encuentran? Salen por la ciudad y van a ver, está en construcción un edificio. Sí, pero mientras tanto, ¿qué hemos acumulado? Cemento, hierro, arena y un montón de insumos, obviamente mano de obra, y un montón de otros elementos que hacen a la sumatoria para llegar a ¿qué, en definitiva? A tener un producto terminado, que será el edificio con diferentes unidades de departamentos, locales comerciales o lo que sea. También aplica para eso lo que puede ocurrir, que por ahí los nombres de cuentas que usemos pueden ser diferenciales. ¿Alguna otra actividad de la región? Agrícola ganadera, también. ¿Tá? Ustedes de pronto, a ver, ¿tienen de pronto un novillo? ¿Tienen de pronto el grano? ¿Soja? No, sino que ustedes tienen todo un proceso. ¿Está? Primero, que compramos insumos. Compramos la semilla, agroquímicos, tenemos combustible, maquinarias agrícolas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos determinadas cosas, un barbecho químico, pasamos por la siembra y obtenemos un producto. ¿Sí? Que es el fruto, en definitiva, de cada uno de los cultivos. Entonces, van a pasar y tienen esos elementos siempre. Hay materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Ustedes ahí lo pueden ver, que esos costos pueden asignarse de diferentes maneras. Bueno, valor de incorporación, eso ya lo hemos visto. Y ahora pasamos a lo que serían puramente los bienes de cambio, que en realidad es parte de esta misma teoría que hemos visto, pero que en definitiva ya hablamos de algo más específico, que es el PAM. Para una empresa constructora, el construir un edificio también es mercadería, en definitiva. Son bienes de cambio. Si yo soy constructora, me dedico a construir departamentos, mi bien de cambio, ¿cuál es? El departamento. Por más que su proceso, su ciclo operativo sea más largo, pero el producto final para la empresa representa bien de cambio. ¿Qué compra y vende? Departamento. ¿Está claro? Por eso es que hablamos siempre del ciclo operativo. Ahí en el kiosco el ciclo operativo es cortito. En una constructora el ciclo operativo, ¿sí?, lleva mucho más tiempo. Estamos en el campo también. No es lo mismo, a ver, sembrar soja que en realidad hacer cría, recría y engorde de un novillo. Cuando en realidad en ese caso vos tenés por lo menos 30 meses entre la gestación más desde que nace hasta que esté en condiciones de ser vendido y lograr los kilos que de acuerdo a normativa exige la Argentina. ¿Está? Bien. Entonces, en función a ello, ¿qué tenemos? Tenemos, en definitiva, vamos a agrandar. Entonces tenemos, fíjense, diferentes actividades. O sea, un bien de cambio, en definitiva, está destinado a ¿qué? A cumplir el objetivo de la empresa. Porque con que yo hago ¿qué? Maximizo utilidades. En una empresa, mi objeto principal o mi actividad principal es la que me permite ganar plata. ¿Sí? Ahora, si yo hablo de una empresa comercial, ¿qué podemos tener? Un supermercado, venta de calzado, electrodoméstico, tienda, lo que ustedes quieran. Ahora podemos tener otro tipo de empresa, industrial. Es decir, ahora hablamos del que
fabrica, del que está atrás. Si ¿qué hablamos? ¿De una panadería o una panificadora, fábrica de ropa, de ladrillo, muebles, paja, lo que ustedes quieran? Pero también hablamos del campo, hablamos de la actividad agropecuaria. Puede ser que sea un campo, una granja, una chancra, una finca. ¿Por qué? Porque en una granja generalmente ¿qué hacemos? Y bueno, en una granja creamos animales domésticos. Entonces, ¿qué tenemos? El pollito, el huevo, ¿sí? Hacemos diferentes tipos de actividades. Podemos tener chacra, que es un poco más amplio, pero también podemos tener lo que se denomina finca. Y para nosotros una finca sería pensar en que en Mendoza, en San Juan, ¿qué hacen en la finca? Producen, qué sé yo, vid, ¿sí? Están asociados con las cuestiones del vino, producen frutos, aceitunas, olivícolas, es decir, hay otro tipo de actividades. ¿Estamos? Exacto. Extractivas. Cuando hablamos de que petróleo, gas, canteras, minas en general, ahora que la minería ha tenido un empuje, también todo tiene un proceso que tiene tiempo. Servicios, limpieza, transporte, banco social. ¿Quién viene en la empresa de transporte? En colectivo, ómnibus, qué sé yo, como le quieren llamar. ¿Quién viene? ¿Alguien viene? Bueno, es una empresa que presta un servicio. No, creo que todos, porque no levantan las manos, así que no sé, el resto viene caminando. En bicicleta, en moto, en auto, no sé, qué bien. Pero, en definitiva, cada una en qué difiere en esto, en el ciclo operativo, ya que hay actividades que son diferentes y sus productos muchas veces tienen que cumplir procesos naturales o, digamos, que hacen a la técnica de la industria. Es decir, a ver, por más eficiente que nosotros fuéramos, si vamos a construir con construcción tradicional, este edificio no lo podríamos hacer en 30 días. ¿Por qué? Porque para que frague una losa vamos a necesitar 30 días para que frague. Es decir, hay procesos técnicos y naturales que en realidad no los podemos sortear. ¿Está? Podría tener algo para que seque mejor, para que esto, lo que sea, pero en definitiva hay ciclos que debemos respetar. Bien, acá les traje un concepto. En este momento, en este año, ya hace 2 años, creo que lo que sería la Federación Argentina y Consejo Profesional de Ciencia Económica, ¿qué es esto? Es la federación, en definitiva, es lo que regula la profesión, ¿sí? Del profesional, valga la redundancia, en ciencias económicas. Y son los que dictan las reglas. Y dentro de esas reglas están las reglas contables. Ahora último sacó una norma unificada argentina, que es la resolución técnica número 54, y en donde da un concepto de bienes de cambio. Yo después lo voy a pasar al concepto del libro, pero este da un concepto, y lo vamos a diferenciar respecto del otro. Y nos dice que son los activos destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria de la empresa o de la entidad, que se encuentran, uno, fíjense, tenemos a la venta en el curso habitual, se encuentran en proceso de producción o construcción. O sea que nos habla de determinados bienes, después nos dice que también los que están en proceso de producción en construcción, y también habla de que o que resultan generalmente consumidos en la producción o construcción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. O sea, que habla de los que están por ser consumidos. ¿Quiénes son esos? De los que vimos. Las materias primas. Son bienes de cambio para mí. La materia prima que yo tengo para incorporar, la harina para incorporar en el pastón para hacer el pan, es un bien de cambio. Y también habla de los que están en proceso de producción. ¿Vieron que yo puse? Había una cuenta ahí. ¿Se acuerdan de los cuadraditos, los ravioles? Había uno que decía productos en proceso. A eso se refiere. Y hace referencia también en construcción, porque dice, bueno, che, algunas actividades se identifican con un proceso de producción y hay otras que en vez de llamarle proceso de producción le llamamos construcción. Entonces, en realidad, nos hace alguna aclaración para qué, para decir, che, tengan en cuenta que hay otros bienes que no se usa el nombre de producirlo, sino que se usa el nombre de construir, nada más. ¿Tá? Pero en definitiva, todas esas empresas que pusimos ahí recién, de acuerdo a su actividad, forman. ¿Y qué dice?
Este rubro incluye a, dice, los bienes de cambio de naturaleza intangibles destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria. Eso no estaba puesto, y ya lo vamos a ver en un concepto de libro. ¿Pero qué sería? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una patente, una marca para vender. Yo me dedico a eso, a hacer, digamos, a desarrollar invento, los patento y los vendo. ¿Está? Podría ser eso. También, ¿qué otra cosa podemos tener? Podemos tener los anticipos a proveedores. Cuando yo le entrego a un proveedor para adquirir determinado bien y obviamente el proveedor tiene el compromiso de entregarme ese bien. ¿Estamos? O sea que también lo incluye. Y dice que ¿qué excluye? ¿A quién? A las inversiones financieras. Es decir, eso, si yo tengo acciones que compro en la bolsa, no van ahí, son inversiones. Y además habla de los activos biológicos. ¿Tá? Los activos biológicos, ¿cuáles son? Las plantas. Exactamente. Y los seres vivos. Esta es una particularidad. ¿Por qué los excluye? Porque esta normativa, y ya le voy adelantando el concepto, que prevé otro rubro. ¿Para quién? Para las empresas agropecuarias. En vez de ponerlo en bienes de cambio, ¿qué va a decir? Se llaman activos biológicos. Pero genéricamente, si nosotros unificamos todas las empresas, también los activos biológicos son bienes de cambio. ¿Está claro? Acá es porque a los efectos de esta norma los diferencia. A los que son en realidad bienes vivos, que tienen una evolución y que van creciendo con el tiempo, lo que sea, los diferencia de los bienes de cambio que en realidad serían artificiales. ¿Estamos? Son artificiales porque se crean y no se mueven, no cambian de estado ni nada. ¿Está claro? Nada más. No tiene nada que ver. Bueno, y al igual que lo que vimos antes, yo los puedo adquirir bajo dos condiciones. Comprarlos de contado o a plazo. Y ahí juega nuevamente lo mismo. ¿Cómo puede ser? Si es a plazo, puede ser documentado o no documentado, y si es documentado, puede ser que tenga garantía o no tenga garantía, y si tiene garantía, esa garantía puede ser física, o sea, persona física que avale, o puede ser real, que en el caso de una garantía real estaría ¿qué? Avalado ¿por qué? Por una prenda o una hipoteca. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, esto es lo que ustedes van a ver como concepto dentro de los libros. Y lo podemos mirar, pero es muy parecido. ¿Y la diferencia dónde la podemos tener? Fíjense en qué habla. Conjunto de bienes tangibles. ¿Qué pasaba con el otro concepto? ¿Qué decía que incluía? Fíjense en qué habla. ¿Qué incluye? Este rubro incluye, ahí en el puntito I, o E1, que sería, los bienes de cambio de naturaleza intangible. Intangibles. Claro, ahí está. Cambia el concepto. Y lo hicieron más amplio. Dice, cuidado muchachos, que puede haber, además de bienes tangibles, bienes intangibles que constituyen bienes de cambio. Y es una evolución conceptual. ¿Por qué? Porque históricamente, seguramente, no había empresas que se dedicaran a generar ¿qué? Intangibles para vender. Comprar y vender. ¿Está claro? ¿Bien? Es una evolución conceptual. Bien. Y lo otro que tenemos es que dice, bueno, ¿cuál es? Que el ente posee con la intención de su comercialización en el curso ordinario de su actividad. No hay problema, seguimos igual. Esto incluye tanto los bienes adquiridos para su reventa como los producidos. En realidad en el otro lo dice también, distinto, pero lo dice. Como los producidos por el propio ente. Los que serán vendidos en el estado en que se encuentran, o sea, son las empresas comerciales. Y los que serán transformados en el proceso de producción de un nuevo bien a comercializar. Es esto. Yo compré harina, lo transformé en pan. ¿Sí? Los productos terminados de ese proceso y los que se encuentran en etapas intermedias de producción, o sea, los productos en proceso, aquellos que se encuentran radicados en diferentes localizaciones, ejemplo, tal. Hace una diferencia ahí, que en el otro no lo dice,
Pero en definitiva, yo puedo tener bienes en diferentes lugares. Puedo hablar de qué, y ya lo vamos a ver, pero puedo hablar de los bienes que están en tránsito, o sea, que no están dentro del ámbito de la empresa, y acá da un concepto de localización, que en el otro concepto no hablaba de eso. Bien, y luego tenemos la diversidad de actividades, que yo ya se lo había mencionado, que puede desarrollar cada ente, darle lugar a la variedad de bienes que pueden incluirse en este rubro. O sea, en función a las diferentes actividades, en bienes de cambio puede haber todo lo que se ocurra que ustedes puedan comprar o vender. Eso es lo que está diciendo. Bien. Entonces, fíjense en que la particularidad es que acá habla que únicamente son tangibles y en la otra definición habla de intangibles y acá no excluye los activos biológicos, no habla de eso. O sea que están acá adentro. Y en el otro los excluye, pero los excluye por una cuestión de exposición, de presentar. ¿Cómo yo hago qué? La tercera etapa, ¿cómo lo presento? Pero en definitiva, los activos biológicos también constituyen genéricamente bienes de cambio. ¿De quién? De una empresa agropecuaria. ¿No? ¿Sí? No importa. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿qué concepto quiero yo? Quiero este segundo. ¿Está? Pero que no desconozcan el otro, porque cuando vayan los contadores a la 2, les van a hablar de la norma 54 y me gustaría que ustedes la conozcan. Por lo menos decía, profe, eso más o menos lo vimos, sabemos que hay algunas diferencias, también, ¿está? Que lo conozcan. Sí, Bien. es verdad. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Bien. Entonces acá tienen un pequeño listadito, en definitiva, que nombra las empresas y le pone el listadito de cuentas que pueden llegar a utilizar. Si es una empresa comercial, ¿qué van a tener? ¿Mercadería o mercadería en tránsito? ¿Qué significa? Porque yo cuando adquiero la mercadería lo puedo adquirir, ¿qué? De diferentes formas. ¿Y qué puede ser? Que la entrega, o sea, la tradición de la cosa se produzca ¿dónde? En el establecimiento del vendedor. Por lo tanto, la transferencia de la propiedad se produjo en otro lado. Supongamos, ustedes compran un bien en Buenos Aires. ¿Qué sé yo? Compran golosina en Buenos Aires. Entonces, ¿qué te ofrece, por ejemplo, y ustedes lo han visto en Mercado Libre? Miren, nosotros se lo ofrecemos, se lo podemos ubicar en tal lugar, pero ya te dice, pero para llevarlo a la estación tal, el flete es tanto. Y a partir de ahí lo paga usted allá. Tiene que hacer la transferencia. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Ah, me costó 10 pesos, pero más el flete para llevarlo a la estación es tanto. Y más el flete de Buenos Aires hasta Río Cuarto es tanto. O sea, todo eso que va a conformar parte del valor de incorporación. ¿Sí? Eso uno. Pero ahora lo importante es dónde se produce la transferencia de la propiedad. Porque el tema es dónde. ¿Dónde comienza mi responsabilidad? Porque si la transferencia de la propiedad se dio en el local del vendedor y después lo roban, viene rayado, lo que sea, la responsabilidad es mía. De ahí es que yo pueda decidir contratar ¿qué? Un seguro. Y ese seguro también va a formar parte de ¿qué? Del valor de incorporación. ¿Por qué? El valor de incorporación. Exactamente. ¿Por qué? Porque todavía ese bien no está en condiciones de ¿qué? De ser vendido. Porque hasta que yo no lo tenga en mi depósito, no lo voy a poder vender. Pensemos que vendo zapatos. Entonces viene, ¿tu nombre? Nicole quiere llevarse ese zapato. ¿Y qué se quiere llevar? ¿El zapato que está ahí? No hay otro. Pero va a venir, que mañana llega. Bueno, Nicole que dice, bueno, mañana vuelvo. Entonces no va a poder concretar la venta. Vuelve al otro día y dice, sí, acá está el zapato, perfecto. Pero mientras tanto, el comprador corrió todos esos riesgos. Todo eso que tuvo que pagar forma parte del valor. Entonces Nicole, que vio el zapato que valía 10, ahora le va a costar 12. Porque claro, se avivó el otro y dice, che, pero el valor que tengo yo es diferente. Sí, ¿está claro? Bien. Entonces, cuando yo me dicen, el bien está ya en el depósito, se produjo la tradición de la cosa. Entonces, ¿qué voy a poner? No voy a poner mercadería a caja o a banco, supongamos que le hice una transferencia bancaria. ¿Qué voy a poner? Mercadería en tránsito a caja. ¿Sí? ¿Por qué? Para reflejar que esa mercadería no se encuentra ¿dónde? En el depósito de la empresa, sino que se encuentra
¿sí? En otro lugar físico. Vieron que recién hablaba la definición de la ubicación. Entonces hace referencia a esto. ¿Bien? En la empresa industrial también podría tener materia prima en tránsito. Esto también es válido para esto. Acá lo que hacemos referencia mayormente a ese proceso. ¿Qué podemos tener? Materias primas y materiales, todo depende. En una empresa de construcción hablamos de materiales, en la panadería hablamos de materia prima. ¿Está claro? Ustedes también pueden detallar. Materias primas es la cuenta colectiva. Ustedes podrían tener harina, 000, harina, 40, harina, leudante. O sea, ustedes pueden tener cuentas individuales, no precisamente. Acá está expresado de manera colectiva. ¿Bien? Y luego en las empresas de servicio que tenemos materiales e insumos. Esa suma de los materiales e insumos me va a permitir determinar cuál es el costo del servicio. Entonces después diría, mirá, servicio de limpieza, incorporamos tanto litro de lavandina, incorporamos tanto líquido piso, incorporamos escobillones, esto, lo otro, franela, lo que sea, listo. Todo eso que hemos consumido en esta prestación del servicio forma parte del costo de ese servicio. ¿Está claro? También van a haber prácticos de servicio. Empresa agropecuaria, acá cambia, fíjense en qué vamos a tener. Hacienda vacuna, porcina, equina, cualquier otro tipo. Tenemos cereales y oleaginosas, es decir, cuando ya tengo el producto, el grano, pero también tenemos sementera. ¿Y la sementera qué es? Es cuando, ¿sí?, la soja está en planta. Eso es la sementera. La sementera es como el producto en proceso, es el equivalente. ¿Qué hay ahí adentro? ¿El costo de qué? De la semilla, de la fumigación, de los cuidados culturales y laborales que haya hecho. Es decir, toda la mano de obra, ¿está claro? La depreciación directamente de los bienes que estuvieron haciendo el trabajo. Tengo cueros, lanas, que son otros productos derivados, que también, cueros, lana, si yo me dedico a la cuestión de ganadería seguramente tendré, si es lana tendré cuestiones de los ovinos. Ustedes piensen, por ejemplo, en los campos del sur de la Patagonia. ¿Qué crían? Ovejas, genéricamente, ovinos, ¿está? Y hay productos. Uno sería el cordero, patagónico, por ejemplo. Pero también hay un subproducto que a esos animales adultos, ¿qué hace? Se los esquila, se llama el proceso. Los esquilo, que le saco la lana. Y eso es un subproducto de la producción. Por eso hay establecimientos que algunos crían, otros se dedican a la lana o hacen todo junto. ¿Por qué? Porque un producto está asociado al otro. ¿Bien? Bien, entonces funciona lo que dijimos y tomando el concepto del libro, no el concepto de la resolución técnica, tenemos características. Entonces, ¿qué podemos decir que son los bienes de cambio? Bienes tangibles que están en definitiva, ¿qué? Destinados a la venta, pueden ser adquiridos o producidos, eso sale de la definición. Pueden encontrarse en proceso de producción. ¿Por qué? Porque ustedes cuando llega el último día del ejercicio, obviamente con una panadería no, pero si ustedes fabrican un barco, por ejemplo, se pueden encontrar con ¿qué? Que en el astillero tienen un barco a media. Ese barco a media no va a estar ni en producto terminado, ni va a estar en materiales o materias primas. ¿Dónde va a estar? En productos, en producción. Producción no. En proceso de producción. ¿Está? Porque ustedes lo tienen ahí. Es lo mismo que en el campo. ¿Sí? Por ejemplo, si cierro el 31 de diciembre, la soja está así. ¿Qué van a tener? Cementera. No van a tener soja como grano. Pueden tener soja de grano de año anterior, pero mientras tanto van a tener cementera. ¿Sí? Bien. Y la particularidad es que además se incluyen ¿qué? Los anticipos por compra de esos bienes. Yo anticipé para comprar la semilla para la siembra ahora que va a empezar, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Eso también ya lo debo considerar como bien de cambio. ¿Bien? Documentación respaldatoria. Esto nosotros lo vimos. Cuando yo compro, ¿qué tengo? Puedo tener una lista de precios o solicitar cotización. En función a eso, ¿qué hago? Una orden de compra y le digo, che, te voy a comprar tal bajo tales condiciones. Cuando me miran la mercadería, ¿qué me mandan? El remito original.
Luego, ¿qué voy a tener? La factura, cuando pague voy a tener recibo original y también puedo tener notas de crédito o notas de débito. Nota de crédito puede ocurrir, ¿por qué? Porque le realicé alguna devolución, porque me hicieron una bonificación y puedo tener nota de débito porque ahí me demoré en el pago, entonces que dice, che, me debe plata por los intereses. ¿Sí? Estos documentos, porque documentación respaldatoria es uno de los puntos del programa, son los documentos que ustedes van a tener como comprador. Bien, transferencia de la propiedad, eso lo acabamos de ver. Tengan en cuenta, y acá les va a hacer mención a justamente eso, que en el caso que la transferencia de la propiedad sea en el domicilio del vendedor, vamos a usar la cuenta mercadería en tránsito. Vendedor, allá en Buenos Aires, me dice, che, acá está la mercadería, hacete cargo. Entonces, ¿qué digo? Me mandan la factura, hoy me la mandan, compré, me la mandan, con la factura, ¿qué registro? Mercadería en tránsito a banco, por ejemplo, si hice una transferencia. Y luego está en el otro, que es el tradicional, que en realidad, si la transferencia, o yo fui y concerté y me lo llevé a la mercadería, o me lo traen a mi empresa y en ese caso voy a usar la cuenta mercadería y si son otros bienes serán materia prima, ¿sí? O materiales. Bien, descuento. Los descuentos. Acá está lo que venimos hablando. Es lo mismo, lo que ya repetimos allá de bienes y servicios en general, lo aplicamos para bienes de cambio. No es diferente a aquello de lo que estamos viendo ahora. Nada más que ahora lo aplicamos puntualmente a los bienes de cambio. ¿Está claro? Bien. Descuento. Volvemos a repetir. Es un término financiero. Es la diferencia entre qué y qué. Es la diferencia entre el valor actual del crédito o la deuda, dice ahí, ¿por qué? En este caso, como estoy comprando, debiera ser de la deuda. ¿Y qué? Y el precio o el monto a pagar sería su vencimiento. Acá, terminológicamente, está puesto, ya sea para compras o para venta. Si lo digo para compra, ¿qué sería entonces? La diferencia entre el valor actual de la deuda y el precio a pagar a su vencimiento. Cuando yo digo valor actual es que el precio de hoy, contado, ¿sí? Y cuando digo el precio de su vencimiento sería, hagamos de cuenta, el precio de lista. Uno de los precios. Podría ser otro. ¿Tá? Podría tener otro. Entonces, fíjense, ahí da un simple ejemplo, ¿sí? Si yo hago pago de contado y me hacen un descuento de 100 pesos en ese mismo momento, fíjense, compro por 1100, me hacen un descuento de 100 pesos, en definitiva, ¿qué digo yo? Que el descuento lo tengo que deducir del precio de compra. Por lo tanto, ¿cuál es el valor del bien? ¿1100 o 1000? 1000. Mercadería caja por 1000. O sea que si el descuento es realizado en el mismo momento, directamente lo resto del precio. Y en ese momento, ¿qué debiera emitir? Si me emiten la factura por 1100, yo debiera tener inmediatamente una nota de crédito por 100. Entonces, ¿qué hago? Directamente neto. 1100 menos 100, mercadería, 1000. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al otro ejemplo. Es distinto acá. Estoy hablando de descuento, pero la particularidad es que compro 1100 y el descuento en realidad me lo hacen después, cuando voy a pagar. Como dijimos que era un resultado financiero o un concepto financiero, dijimos que no forma parte o no afecta el valor de incorporación. Entonces fíjense en que lo incorporo por 1100 y cuando pago y me hacen el descuento, no toco mercadería. Fíjense, ¿aparece la cuenta mercadería? No. ¿Por qué? Porque dijimos que era un concepto financiero, por lo tanto, lo iba a reconocer como tal. ¿Y dónde lo reconozco? En la cuenta de descuento obtenido. Y esta cuenta, descuento obtenido, si me la tienen que clasificar según su naturaleza, ¿qué cuenta es? Elemental diferencial de ingreso. ¿Está? Fíjense, tenés
Proveedores, estoy cancelando la elemental patrimonial de pasivo, estoy pagando en efectivo 50 pesos menos de la deuda original, se me va a caja y la diferencia es un descuento obtenido, una cuenta elemental diferencial de ingresos. Si yo te pregunto, ¿qué variación es esa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es permutativa? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que es modificativa. Hasta ahí llego. No estoy de acuerdo que sea simple. Es mixta. ¿Por qué? Porque las simples simplemente intervienen dos elementos. ¿Qué tendría que ser? Por ejemplo, voy a decir un incorrecto, pero proveedores a descuento obtenido. Si fuese ese simple asiento, es una modificativa simple, porque intervienen únicamente dos elementos, uno patrimonial y uno diferencial. ¿Está claro? Bien. En este caso, como intervienen más de dos elementos patrimoniales y un diferencial, es mixto. ¿Sí? Téngalo presente a eso. Entonces tienen proveedores de pasivo, caja de activos que disminuye, descuentos obtenidos, elemental diferencial de ingreso. ¿Está claro? ¿Bien? Cuidado con eso. ¿Cuáles son los documentos que van a tener? Obviamente acá van a tener la factura y acá van a tener el recibo por el cobro que va a figurar por ¿cuánto? 1.050 pesos. Y como complemento van a tener la nota de crédito que va a reflejar el descuento obtenido. De esa manera que con la suma de los dos comprobantes tienen los 1.100 que le debían al proveedor. Bonificación. Disculpen, pero yo tengo que dejarle terminar. ¿Quiere 50? Bien. Entonces, bonificación. ¿Qué dijimos? Es un concepto económico-financiero. Muy bien. ¿Afecta o no afecta el valor de incorporación del bien? ¿Afecta el valor de incorporación? Sí, eso tengan presente. El descuento, si es realizado con posterioridad, ¿afecta el valor de incorporación? No, lo vimos recién en el último ejemplo. Eso así. Recuerden, las profes le dijeron y yo les dije en la clase anterior. Esta unidad, siempre los conceptos elementales son valor de incorporación, no tienen que dudar. No tienen que dudar de la bonificación, no tienen que dudar del descuento, de la devolución ni de los componentes. Ustedes saben eso y ya está resuelto. La actividad práctica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un término económico-comercial, que estas bonificaciones son deducciones efectuadas. ¿Por qué? Ya los dije. ¿Por qué podían ser? Porque en realidad se hace a determinados sujetos, porque soy mayorista, por ejemplo. Vamos al ejemplo. Y ustedes lo han visto. ¿Qué supermercado acá vende a mayoristas? Grasa, ¿no? Por ejemplo. No sé, supongamos el BEA, puede ocurrir. ¿Qué otro? El Macro. Muy bien. ¿Qué ocurre? Si ustedes tienen y han acreditado que son de determinados comercios y que ustedes revenden, ¿qué pasa? Cuando van y compran, ustedes fíjense, no es el mismo precio que paga esa persona que yo, que paso como consumidor final. No pagan el mismo precio. ¿Por qué? Porque ellos están registrados como revendedores, o sea, en definitiva, como mayoristas también, porque ellos también son mayoristas a la vez, ¿sí? Entonces, la empresa les hace esto. En realidad lo que les hace, y esa diferencia de menor precio, es porque les hace bonificación. Se la hace por una calidad de sujeto o por cantidad, porque ustedes van al otro. Vamos al ejemplo del Macro porque los otros no lo tienen. Si yo llevo 4 unidades de tal producto, usted dice, el precio es distinto. O sea, ¿qué le están haciendo ahí también? Una bonificación. ¿Por qué? Por cantidad. Entonces, fíjense, en el caso típico ese, tomemos el Macro. Entonces, el que está inscrito como comercio le cobran un precio diferente. ¿Por qué? ¿Entra por dónde? En función de los sujetos y la relación comercial que tiene. ¿Ah? Yo, consumidor final, no, pero puedo tener acceso a ¿qué? A una bonificación. ¿Y esa bonificación cuál es? De acuerdo al volumen. Usted lleva de más de tantas unidades y te hace.
¿Ah? Y eso es bonificación. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué puede ocurrir? Lo mismo que habíamos visto antes. En el caso que yo hago una compra contado y me hacen la bonificación, ¿qué dijimos? Opera igual que el descuento acá. Es decir, ya sea bonificación o de descuento, hecha en el mismo momento de la compra, ambos restan del valor de adquisición. O sea que el valor de incorporación va a ser menor. La diferencia cuando está después. La diferencia cuando yo compro y después me hacen la bonificación y me emiten una nota de crédito. Fíjense en el asiento. Acá sí interviene la cuenta, ¿sí? Que representa a la mercadería que incorpore. Fíjense en qué dice anticipo proveedor. ¿Por qué? Porque generalmente no me devuelven el dinero, sino que No te devuelven el dinero. exactamente, no me devuelven y me dice, che, este dinero queda para una compra futura. Por eso usamos eso. Ustedes van a ver que en ningún lado le devuelven el dinero. Ustedes van a un famoso comercio acá a devolver los zapatos y que te dan otro papelito para que con ese vaya y compre. Y sí, porque si no el tema va a ir con el dinero a otro lado y yo perdí la compra. Entonces de esa manera no la perdí. ¿Está claro? Bien, entonces por eso que generalmente usamos esto. Anticipo a proveedores y disminuye el valor de qué. Si ustedes mayorizan mercadería, en vez de quedar por 1.100 va a quedar por 1.000. En cambio, en el caso del descuento, quedó por 1.100. Volvamos atrás, fíjense en, miren mercadería, ¿por cuánto está? Por 1.100. ¿La ven? ¿Disminuyó con el descuento? Mercadería no disminuyó con el descuento. No disminuyó su valor. Y ahí está la diferencia sustancial entre uno y otro. ¿Sí? Devolución, lo mismo. Pero ¿qué tenemos en particular? Que en definitiva devolver dinero es como anular total o parcialmente la compra. Entonces, sí o sí, ¿qué cuenta es la que va a disminuir? Mercadería. Generalmente la devolución obviamente va a ser con posterioridad a un registro que yo ya hice. Porque si yo no lo hice, mandé el remito, me dice, che, esta no, eran 10, pero 8 sí te las tomo y 2 no. Y yo no registré, va a volver con el remito, ¿cuál va a registrar? 8. Es para el caso que yo ya lo registré y después me efectúan la devolución. Entonces fíjense que esto opera muy parecido a ¿qué? A la bonificación. Es por eso que bonificación y devolución son conceptos económicos. Y el descuento es un concepto financiero, es por eso que reconozco el resultado financiero. En el caso de estos dos, son conceptos económicos que hacen que me disminuya el valor de incorporación del bien que he adquirido, que en este caso son bienes de cambio. ¿Sí? ¿Estamos? Hemos terminado por la clase de hoy. Tengan presente eso, o sea, que lo que vean, ¿sí? Incorporación de bienes y servicios es similar a lo que tienen bienes de cambio. Mañana, al cierre de la clase, les voy a decir cuáles son los temas que van a comprender el formulario del jueves. Lo transmiten a sus compañeros, porque había algunos compañeros ansiosos preguntando, que lo vamos haciendo a medida que vamos avanzando con el contenido. ¿Está claro? ¿Sí? Mañana vamos a ver bienes de uso e intangibles. Si quieren, lean la clase y así avanzamos. Anoten preguntas. Si tienen preguntas para mañana, en los primeros minutos, me preguntan. ¿Sí? Háganse notitas. Acuérdense, no hay pregunta incorrecta. En todo caso hay respuesta incorrecta, pero no hay pregunta incorrecta. Todo nos ayuda a todos. Gracias, profe. Buenas tardes. Si vos sacaste 55, ¿sí? Eso va para regularidad. No vas a rendir el teórico, pero la nota que se te va a tomar es el promedio de todo eso. Si vos tu promedio es igual o superior a 70 de los formularios, el teórico, claro, el teórico yo te voy a poner, suponete que tenés promedio 70.
yo te pongo 7 en el teórico. Pero después el práctico, si vos sacaste 6, no te va a dar el promedio. Si vos sacaste 7 en el práctico, sí. No, el promedio. Siempre el promedio. E incluso los parciales, el promedio. Vos podés sacar primero 5, en el otro podés sacar 9 y siempre es promedio. Promedio. Pero tenés que aprobar los dos, partamos de eso. Porque si vos tenés que aprobar siempre las dos partes. Supongamos que vos, promedio, vamos a ver, tenés promedio de 5, ¿sí? En el teórico. Tenés promedio 7, o sacás 7 en el práctico. No, perfecto. Disculpa, ahí no promedio. No, ahí no promedio. Para la nota. Pero ¿por qué no importa? Perdón, promedio también, promedio. ¿Qué te vas a sacar? 6. ¿Tenés 5 y 7? 6. ¿Ah? 5 y 7, 6. Porque después, suponete, el primer parcial sacaste 6. En el segundo sacaste 8. En el segundo sacaste 8 con haciendo la misma cuenta. Vos ya tenés promedio 7. Y ahí sí vas a promoción. Claro. No importa. De nada. Después lo vemos bien. Sí, decime. Sí, lo del plan de cuentas, ¿viste? Hay que agregar las cuentas que vamos a usar. Primero que hacer el plan de cuenta nuevo. Sí, el tema de la numeración, eso... El tema es la codificación. Sí, ¿lleva un orden o...? Sí, acordate que tenés. Yo les digo, acepto que es plan de cuenta. Sí. Yo tenés un cambio que hay un estudio que te abre el plan de cuenta. Bueno, entonces lo saco de ahí.